La televisión, a pesar de la preponderancia cada vez mayor de Internet, ha sido el medio tradicional por excelencia en el que se han transmitido, y siguen transmitiéndose algunos de los momentos más importantes y significativos dentro de la historia reciente. Tal indiscutible nivel de masificación, podría hacernos pensar que nada se escaparía de los diversos filtros y criterios que se supone rigen el mundillo. No obstante, veremos que no siempre se ha cumplido así, que en ciertos casos, el más evidente sentido común pareció ausente, o que en ciertas situaciones la tragedia donde no debía, se hizo presente. Soy Astra, y aquí te muestro, los incidentes más oscuros o inquietantes ocurridos en la televisión. Tommy Cooper, fue un conocido y veterano comediante que presentaba regularmente una sección de trucos fallidos, dentro de este recordado programa británico de variedades. Un 15 de abril de 1984, el señor Cooper se encontraba como de costumbre, en la mitad de su espectáculo ante al menos 12 millones de televidentes. Sin embargo, ni él ni la audiencia podían vaticinar que pronto este sufriría un sorpresivo infarto agudo de miocardio. Como claramente se podrá deducir, dadas las características humorísticas y nada serias del show, mientras el señor Cooper agonizaba tortuosamente en el escenario, las personas presentes, incluyendo uno de sus asistentes, rieron a carcajadas por varios minutos. Ello contribuyó a que Tommy no pudiera recibir la ayuda a tiempo, de modo que cuando se hizo evidente que no se trataba de comedia, y se buscó aplicarle RCP entre bastidores, ya era demasiado tarde. Luego, fue trasladado al hospital más cercano, donde fue oficialmente declarado muerto. Solo hay que imaginar lo que habrá sentido y pensado el señor Cooper en sus últimos momentos, falleciendo en medio de las burlas de gente que no tenía idea de lo que estaba pasando. A modo de curiosidad un tanto tétrica, el metraje que muestra los minutos finales de Tommy Cooper, fue subido hace tiempo a YouTube, y de hecho, aún es fácilmente localizable. Lo peor, según algunos testimonios, es que el propio algoritmo de la plataforma lo ha seguido recomendando con el paso de los años. Los robos de señal en la televisión, en contraste a la creencia popular, no son eventos que hayan ocurrido a menudo en su historia, puesto que en la práctica siempre se ha requerido tener específicos conocimientos para llevarlos a cabo. Sin embargo, aunque escasos, han ocurrido, y tal vez el más misterioso de ellos haya sido el sonado incidente Max Headroom. Transcurría noviembre de 1987 en Chicago, y la cadena principal en su canal 9, presentaba de modo habitual su sección de deportes hasta que de repente, la imagen se fue a negro. Unos segundos después apareció un estrambótico sujeto, con una máscara de goma del personaje Max Headroom, riéndose con una voz bastante fundida en estática y zumbidos. No duró mucho, ya que el canal logró recuperar la señal en 30 segundos. Inmediatamente, el presentador a cargo solo dijo: "Si se están preguntando qué ha pasado, yo también". Tal vez el raro y entendido imitador no esperaba que el canal se recuperase tan rápido, así que apenas 2 horas más tarde, en el canal 11, mientras se emitía un episodio de Doctor Who, pasó de nuevo. Esta vez, el familiar intruso hablaba y se dirigía a los espectadores, pero no diciendo algo particularmente coherente. Entre otras cosas, se burló del presentador de otra sección, murmuró erráticamente frases de otros programas, tarareó la canción I Know I'm Losing You, gritó fuertemente sin sentido, y, por último, se observó una figura femenina que empezó a azotarle por atrás con un evidente matamoscas. Inesperadamente, el tipo decidió cortar su transmisión, no hubo forma de rastrear la señal, y tampoco se pudo dar jamás con los implicados. El hecho generó una cierta inquietud en la población de Chicago por su extrañeza, y fue posteriormente cubierto por las televisoras. A veces se da por sentado que algunas cosas no podrían llegar a emitirse jamás, dado que comúnmente se asume que las personas no lo apoyarían. Pero, no siempre es el caso. Con frecuencia, se ignora que el morbo suele abundar entre la población, y que si algo vende, no necesariamente hay motivos reales para censurarlo. Esto es lo que pasó con este reality proveniente de China, que duró 6 años, entrevistas antes de la ejecución, donde cada sábado se daba voz a criminales de distintos tipos, desde asesinos, hasta corruptos, pero todos con algo en común al final: pronto se les sería aplicada la pena máxima.
Sobra decir que el programa llegó a ser todo un éxito en su país de origen, específicamente en la provincia de Henan, reportando cifras que solían oscilar en más de 40 millones en audiencia, y al mismo tiempo desatando una gran controversia para propios y extraños. Esto último, quizás, no tanto por la idea, que en sí pretendía montar un espectáculo poco serio y banalizar en torno a un tema tan sensible y crudo, sino, porque, según algunas versiones, el mismo podía no haber sido en el fondo más que una herramienta del gobierno chino que buscaba enviar un mensaje de advertencia encubierto contra la población. De cualquier modo, el programa también sirvió para reavivar el continuo debate acerca de la pena de muerte en China, y atraer la atención mundial después de un documental de la BBC, lo cual aparentemente provocó que saliera del aire. No obstante, no está claro si ese en verdad fue el desenlace. El trágico honor de ser el primer suicidio dado en la televisión estadounidense se debe a la señorita Christine Chhabot. Ella se trataba de una mujer con una vida aparentemente normal que creció junto a sus padres, e incluso asistió a escuelas privilegiadas de su país. Asimismo, realizó labor social en hospitales infantiles, sirviendo cálidamente como asistente de niños. Sin embargo, las cosas no siempre son tan fáciles. Christine luchaba interna y continuamente contra problemas psicológicos muy serios, de los que se destacaba en especial una depresión que arrastraba desde que era joven. El hecho de que fuera una persona bastante solitaria, con dificultades para construir relaciones personales fuera de su familia, contribuyó a su enfermedad. Fue entonces que en cierto punto, tomó la triste decisión de acabar con su vida, mientras aún trabajaba como conductora en el talk show Suncoast Digest. 3 semanas antes del suceso, Christine cuestionó al director de prensa del canal, sobre si de hecho podía realizar un reportaje sobre el suicidio, el cual este aceptó, dadas las nuevas políticas de la televisora en mostrar contenidos más jugosos, para atraer televidentes. El día mismo, la producción matutina empezó con una petición extraña de Chhabot. Ella debía leer 3 noticias, destacándose al final en un tiroteo acontecido el día anterior. Cuando acabó de leer, Christine se dirigió a la cámara, y dijo: de acuerdo con la nueva política del Canal 40, de brindarles lo último en sangre y tripas a todo color, están a punto de ver una primicia, un intento de suicidio. Acto seguido, sacó un revólver calibre 38 de su bolso, lo colocó rápidamente detrás de la nuca, y tiró del gatillo. Se oyó un ensordecedor estruendo. El cuerpo cayó violentamente hacia adelante, hasta que ya no pudo verse. En tanto, la pantalla se oscureció. Pronto sonarían las llamadas de los televidentes consternados, sobre la realidad del suceso. Christine lo había conseguido. Como nota aparte, el material gráfico que muestra la inmolación de Chhabot, actualmente se considera lost media. El programa Proof Conejne, por su traducción, Conejillos de Indias, se trataba de un programa de los Países Bajos, dedicado a responder preguntas inusuales de parte de los espectadores, de modo extravagante. Particularmente, su versión del 2011 al 2015, suele ser la más recordada, y con toda probabilidad, ello se debe a que en su momento incurrió en transmitir algo, cuanto menos, grotesco y macabro. Todo empezó cuando a los presentadores, Dennis Storm y Valerio Uceinou, se les planteó la siguiente cuestión: ¿a qué sabe la carne humana? Fue así como, de lejos llevando las cosas a un siguiente nivel, ambos acordaron en ir al quirófano, y someterse a que les extirpasen en vivo, un pequeño trozo de carne de alguna parte de sus cuerpos. Storm escogió su muslo, Uceinou, su abdomen. Posteriormente, ya con todo listo en medio del show, hicieron que un chef experto cocinase las secciones de carne. Ambos debían comerse el trozo correspondiente del otro, dando su veredicto. Naturalmente, el evento desató una gran polémica en su país, en la que muchas personas, en su mayoría cristianos, pedían el encarcelamiento de los presentadores bajo pena de canibalismo. Sin embargo, el asunto no pasó a más, ya que el canibalismo no es considerado un delito en Países Bajos. Además, según una presunta entrada del periódico The Sun, el asunto no se trató más que de un retorcido engaño con el fin de supuestamente alentar las donaciones de órganos, pero aquello nunca se terminó de demostrar. Y bueno amigos, así hemos concluido con este vídeo. Coméntenme más abajo qué les ha parecido y si desean añadir algo más. Denle like, que eso me motivará mucho a seguir trayendo nuevo material.
Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter para conocerme mejor. No olviden suscribirse si les interesa este tipo de contenido o si desean seguir viéndolo. Y recuerden, pera aspera, ad astra. Cuídense, y gracias por verme. Hasta pronto.